6,3 fue para el mes de octubre y ese patrón descendente con el que se ilusionaba el gobierno no llega. Y no tiene razones para llegar porque se van liberando combustibles, tarifas, prepaga, escuelas, indumentaria, alimentos, el mundo de este otro campeonato que nos toca y que nosotros jugamos todos los días con nuestra vida cotidiana, que es cómo llegar a fin de mes, cómo hacemos para ganarle a la inflación, un partido que está perdido desde siempre, por más paritaria Messi que tengas. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Ceci Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Está Pablo de León, que viene renovadísimo de unas mini vacaciones. Mini vacaciones está muy bien. Muy bien. Está Jessica Bossi. Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. Buenas noches. ¿Somos campeones, Osvaldo Bazán? Estamos ahí, como bien dijiste, en el grupo de la muerte. Vamos todavía. Ahí está. Bien. Estimada Ceci, yo te digo 6-2. 6-3. 6-3. 6-2 es el mes pasado. 6-2 es el mes ¿Es pasado. creíble este 6-3? ¿O Sí. parecía que iba a ser más? Mira, el número en el Banco Central estaba alrededor del 6,2 en las fuentes que yo había consultado, pero había varios en el mercado que decían que la última semana había acelerado la inflación y algunos lo ponían un poco arriba de 6,5, que era el número que había hasta acá, pero lo cierto es que terminó en un 6,3. Algunas de las consultoras privadas estaban un poco por encima de ese número, pero lo que tenés que pensar ahí es que muchas de esas consultoras venían dando números más bajos que el INDEC. Y a veces lo importante de ese seguimiento es la inflación en el año, ¿no? 76, bueno, no veo la placa, me voy a poner los anteojos, pero 76,6% es la inflación acumulada en 10 meses. En 10 meses tenés esa inflación y la interanual está en el 88%. Yo quiero hacer una pregunta general. En un gobierno donde la palabra está devaluada, la confianza está rota, que nos mintió tanto, ¿conserva acaso el INDEC una pequeña isla de confianza, de confiabilidad? ¿Le creemos al INDEC? Yo creo que no hay que poner en duda estos números porque son muy altos, de hecho son en promedio y si mirás en lo que va del año, la estimación fueron siempre por delante de lo que fueron las consultoras privadas. Digamos, si se falseó ese número, perjudicó al gobierno, así que yo confiaría en ese dato. De hecho, algunas de las consultoras privadas, hablé hace un ratito antes de entrar al aire con Fausto Espotorno de la consultora de Orlando Ferreres, ellos tienen una medición muy amplia de inflación y me decía que las 2 primeras semanas de noviembre también a ellos le dan un poco más abajo de lo que venía la inflación. ¿Eso quiere decir que estamos en Disney? Claramente no. Lo que está pasando acá es que la inflación tocó un pico de 7,4, bajó a 7 y ahora se quedó en esta zona de 6,2, 6,5, entre 6 y 6,5, que es una inflación del 100% anual. Cuidado, no pensemos que estamos en el paraíso. Me quedé pensando en lo que decías, Diego, respecto de la desconfianza o la confianza. Es cierto que no hay, como hubo en otro momento, denuncias con pruebas o con indicios de que se adulteraba el índice. Eso hoy, la verdad, no está. La oposición no está planteando eso. Ahora, el termómetro que tiene cada uno cuando va a hacer las compras, la sensación es que es rara, sí. Es más elevado el aumento que se da mes a mes. También es cierto, y esto te quería preguntar, Ceci, si, por ejemplo, todos los productos que están en precios cuidados o justos y demás están y pesan mucho en esa canasta, que eso hace que quizás dé un promedio más bajo que el que cualquiera que recorre supermercados, negocios, puede ver. El INDEC mide muchos puntos de venta en todas las ciudades y mide productos. Si ese producto este mes entra en precios cuidados y está ahí y está disponible cuando el encuestador va y lo encuentra en la góndola, pone ese precio. Ahora, si el producto de precios cuidados no está en la góndola, pone la alternativa que está disponible. Bien. Entonces, no se hace por listas que mandan. No se hace por listas. Lo que había pasado en algún momento en el INDEC es que en la gestión de Guillermo Moreno a los encuestadores se les prohibió ir a tomar las mediciones y se los obligaba a tomar la lista de precios que estaba publicada y no el precio que estaba de referencia en el lugar. Eso no pasa. Y de hecho el INDEC, no miré el dato, ahora lo busco en la planilla completa, pero detalla específicamente
cuál fue el porcentaje de precios regulados que encontró dentro de la categoría de supermercados. Hablemos del precio de un producto, a ver si podemos explicar por qué sigue subiendo. Estaba planchado y de repente subió 8 pesos. El Blue, 302, lo está viendo aquí abajo. ¿Qué explicaría, digamos? Es difícil explicar cuando baja, pero hay millones de factores por los cuales sube. ¿Cuál de los millones podría hoy tener que ver con esta suba tan pronunciada de este dólar informal? Yo creo que acá el dólar empezó a pegarle un poco ese tiempo planchado que tuvo, alrededor de los 290, mientras la inflación corría. Así que es un precio más y también ajusta. Pero sobre todo lo que está mirando ese mercado y el mundo financiero es lo que está pasando con las reservas del Banco Central, ¿no? El Central lleva perdidas más de 900 millones de reservas, más de 900 millones de dólares de reservas en los 15 días que van de noviembre. Esa es una velocidad de salida de dólares imposible de tolerar. Vendió 48 millones hoy de sus reservas. Hoy vendió 48, ayer vendió 100, el viernes 90 y pico. Siempre la pregunta, y quizás no tenga una respuesta tan lógica, es si la semana pasada también vendió un montón, ¿por qué hoy que vendió 48 es mucho menos que lo que vendió la semana pasada? Hoy sí salta 8 pesos y otros días no. Bueno, porque finalmente hay un día en el que esa desconfianza opera, ¿no? O se acumulan. La verdad es que el mercado del dólar paralelo es un mercado pequeño, donde un par de operaciones hacen saltar el tipo de cambio, pero lo cierto es que ahí lo que tenés es una acumulación de versiones, además de que viene un tipo de cambio especial nuevamente para el campo o para la soja, que el gobierno no le alcanzan las reservas, una tensión financiera que de ninguna manera logró descomprimir hasta ahora la gestión de Sergio Massa. Logró apagar un incendio de un dólar a 350, sí, es cierto eso. Ahora, resuelto el problema no está y todos están mirando esos indicadores hacia adelante, ¿no? Además, porque los importadores tienen que buscar dólar en algún lado y lo están buscando en el Blue. Debe ser también una... Si tuviera disponibilidad de Osvaldo Bazán, y esto del primer día, del primer año de este ciclo se pregunta, ¿usted es comprador de dólares a 302? Yo soy comprador de latas de atún y botellas de aceite cuando los encuentro en precios cuidados. Esto es real, no es una salida rápida de Osvaldo. Puede serlo, pero además es lo que realmente siempre contesta. Es lo que han aconsejado los economistas acá. Y por lo que me ha pasado, Mirá, sacando que un paquete de arroz me vino con gorgojo, todo lo demás estuvo perfecto. Ese es el peligro. El dólar no defrauda. Bueno, a lo largo del tiempo... Pablo León. Hoy todo esto que estaban conversando ustedes conmovió a la comitiva presidencial. Recordemos que el presidente está en Bali, Indonesia, donde la alteración del dólar compitió con la alteración de la salud de Alberto, que en un rato lo vamos a estar charlando, pero era todo, ver cómo estaba Alberto, si Alberto aparecía, si Alberto estaba bien, si Alberto estaba en mal estado, pero tratando de mostrarse que estaba activo. Y ahí está Sergio Massa. Él no fue a la primera parte de Francia, él llegó a la parte de Indonesia y hoy había una cuestión, y tomando lo que decía Ceci, lo que están diciendo cerca de Massa desde allá es que el número de inflación terminó siendo más bajo que el de algunas consultoras privadas, y ellos dicen, cada 2 meses baja un punto en inflación, con lo cual estamos ok. Y esto pasó sin precios justos, sin acuerdo con textiles. Bueno, lo del dólar... No, acuerdo con textiles había. Yo estoy contando lo que dicen ellos, Cecilia. Sí, bueno, te cuento. Pero yo estoy contando lo que dicen ellos. Bueno, pero entonces, el dólar... Ellos decían también que el dólar estaba tranquilo, que estaba bajo, y el dólar hoy se fue. Te veo que viniste del norte argentino muy ofendidizo, así que te voy a mandar una pantalla partida con Cecilia Bufflet cuando el director lo disponga y basta. No podemos. Y vamos, y se pone en forma rápidamente Pablo de León. Porque no quiere. A ver, lo tenemos. No, acá Pablo de León. ¿Cómo dice? Sergio Massa ahí está, dice vamos. ahora, como bien dice Pablo, que cada 2 meses va a bajar la inflación. Ahí tiene lo que quería Quiero Pablo decirles León. una cosa. Hace un mes decía que todos los meses iba a bajar la inflación. Entonces, lo que pasó ahora es que pasó bimestral. El presidente dijo que había bajado la inflación. El mes pasado dijo, bajó la inflación con respecto al mes pasado, estamos en un sendero que va a bajar la inflación. Pero yo estoy contando... Vos me estás haciendo como que yo estoy diciendo eso. Yo estoy contando lo que ellos dicen. Entonces, la misma también, después vamos a hablar de lo que dicen que tiene la salud de Alberto y lo que es realmente la salud, el estado de salud de Alberto. Entonces,
Massa te dice allá que él, por ejemplo, logró un acuerdo del swap chino. Y eso es mentira. O sea, este suplemento que es 5.000 millones del swap chino es verso, porque esto, en todo caso, lo había arreglado el presidente en febrero con Xi Jinping. Con lo cual, ¿Qué quiere decir un swap, Ceci? Un swap con China es una historia más vieja que los chinos. Y la verdad es que salvo en la entrada del gobierno de Macri vía Federico Sturzenegger, nunca se pudo usar. Es un préstamo entre bancos centrales. Es un préstamo del banco de China a la Argentina, pero que está en yuanes y que además no se puede usar para nada que no sea el comercio, por ejemplo, bilateral. Para aplicarlo de otra manera, vos tendrías que pasar eso a dólares y necesitas una larga lista de negociaciones y de permisos con China, con el Banco de Basilea. Hagámosla por la positiva. ¿Para qué sí sirve los 5.000 millones de dólares en yuanes? Lo que consiguió Massa de alguna manera es decir, tengo un prestamista más de última instancia, ahora no es un prestamista poderoso. No es que el mercado, si hay 5.000 millones... Se tranquiliza. Exacto. De un swap cambia radicalmente porque sabe que vos no podés usar eso, por ejemplo, para intervenir en el mercado del dólar. Ni siquiera pudimos usarlo para comprar las vacunas chinas. Las vacunas que compramos a China no se pagaron con el swap. No, las Pero querían sin embargo, cobrar ahora en dicen dólares. que sí se querían cobrar en dólares, no se puede usar. Hicieron circular la versión de que esta vez son usables. Sí, usables para el comercio bilateral. Es decir, la diferencia, eso también se discute muchas veces con Brasil, después en la práctica no se implementa nunca. ¿Qué quiere decir? Que vos, lo que hacen los países hoy es, yo le pago a China todo lo que le compro y China me paga a mí todo lo que me compra. Y lo que termina negociándose o planteándose es que se haga un saldo y se macheen compras y ventas y se pague solamente la diferencia, se ponga disponible solamente la diferencia, que no se mueva tanto dinero entre los dos países. En la práctica nunca se implementó, ni con Brasil ni con China. Hay una necesidad política, sobre todo de Massa, que ya lleva desde agosto en el Ministerio de Economía, de ir generando todo el tiempo anuncios de cierto respaldo político. Y lo del dólar hoy es una mala noticia, más allá de, digamos, si se calma o no, porque ¿cuál era el discurso de él? Arreglé la macro, ahora voy por la micro. Es decir, mi tarea pendiente es la inflación, con estos números de decir, me voy a ir con la mitad de la inflación con la que asumí, un sendero de crecimiento. Definamos arreglé la macro. Bueno, ¿qué quiere decir? Arreglé la macro es que no estén los canales de televisión todos los días hablando de las reservas y hablando del dólar. Es eso. Bueno. Que desaparezca de las pantallas. ¿A cuánto está el dólar blue? Es una buena noticia para un gobierno que está muy complicado. A ver, digámoslo de otro modo. La calle, el control de la calle. Es una mala noticia. Ahí hay una parte de la gobernabilidad, lo saben todos los gobiernos. Ahora, el dólar informal, cuando empieza a acelerarse, también es un factor de no gobernabilidad y generó muchos dolores de cabeza al gobierno anterior, al anterior. Sí, Cristina también tuvo corridas y fue a denunciar para todos lados. Es muy desestabilizante y bueno, de hecho la hizo Batakis, también lo pareció. Por eso es muy extraño, muy sorprendente las declaraciones que hizo el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, un hombre que lo conocimos como muy crítico al gobierno, después Massa pugnó para hablar. Es importante si podemos repasar lo que hoy dijo, porque es muy delicado frente al optimismo zen de Massa que el viceministro de Economía hable y mencione la palabra Rodrigazo en su lenguaje. Lo tenemos, veamos. Es muy complicado. No es posible salir del cepo ahora. Si haces una devaluación y sale mal, es un Rodrigazo. Bien, honesto ahí Rubinstein con esa frase. Lo que pasa es que ahora es una sensibilidad tan grande que meter la palabra Rodrigazo en una oración... Devaluación y Rodrigazo en la misma frase. Estás invocando el espíritu de Celestino. Además, Rodrigo. Bueno. Lo primero, lo que dice en la introducción de esa frase es, en Argentina una devaluación va a haber. Porque dice, en el presupuesto pusimos que el dólar el año que viene va a costar 270. Una devaluación va a haber. Pero perdóname, lo que tenemos que definir es cómo. Ceci, está viendo nuestro salario en dólares. Se está encogiendo, no vale nada el salario en dólares de la Argentina, haciendo que tantos precios de la economía están tan atados al dólar. Me permiten, voy a presentar a Guillermo Oliveto, que está con nosotros. Es consultor económico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Hablemos de esto último y después vamos a terminar. Miren qué hermoso libro, Humanidad Ampliada. Cambio de futuros posibles entre el consumo y la tecnología. Extraordinario el libro. Larguemos con esto, ¿no? ¿En qué impacta que ganemos en dólares? Y esto también, el ingreso, la caída de nuestros ingresos en dólares también muestra cuántas chances de reelección o de éxito tiene un gobierno. ¿Qué estás viendo con respecto a cuánto ganamos en dólares? El salario en dólares formal en el año 2011 con Cristina era 1.500 dólares. En el 2017 con Macri era 1.700 dólares. Hoy, siempre medido al blue, ¿no? Que es el que la gente puede comprar. Hoy no pasa de los 600 dólares, Diego. ¿Sabes cuánto gana una familia de clase media alta al cierre del último dato oficial del INDEC? A dólar del cierre del segundo trimestre, 1.500 dólares por familia. ¿De qué segmento? La clase media alta. Escuchen una cosa, vamos a dibujar con la tiza invisible una pirámide, que es la pirámide de las franjas sociales. Bueno, empezamos por arriba. A empezar arriba en este dibujo imaginario. ¿Cuánto gana el vértice, lo más rico de Argentina? No vamos a decir rico, vamos a decir la clase alta. Dale, pero el vértice. para que vean. El segmento de mayores ingresos. Sí. 3.550 dólares por familia. Hicimos los cálculos esta semana. Sí. ¿Cuánto en países vecinos 900.000. parecidos y comparados? Bueno, estás hablando de 10.000 dólares, digamos, 8.000 dólares, 9.000 dólares, digamos, un número razonable. Estamos hablando de la clase alta, ¿no? De la crema. Abajo de eso, la media alta, 1.500 dólares. Abajo de eso, la media típica, todavía clase media, 700 dólares. O sea, sería menos que lo que en España es un mileurista, que son los chicos jóvenes que están recién arrancando. Abajo de eso, la clase baja no pobre, 500 dólares. Abajo de eso, los que están bajo línea de pobreza, 250 dólares. O sea, la Argentina en dólares se ha empobrecido de una manera brutal. ¿Y cuál es la consecuencia en la vida cotidiana y en las posibilidades de consumo y de vida que tiene estos ingresos? Porque tengo que decir, bueno, pero no está todo dolarizado. Bueno, vean cuánto sí está dolarizado. Bueno, para empezar, Diego, el mundo te queda mucho más lejos, en todo sentido. Y todo lo que tenga dólares adentro cada vez se te aleja más. Y todo lo que tiene muchos dólares, también los que tienen que venir, dicen, ese mercado es mucho más chico. No sé si vengo o me quedo. Digo, vuelvo, Falabella, la retirada de Nike o la venta de la compañía, etcétera. Pero sobre todo lo que ves en la venta de autos, que este año no van a llegar a vender 400.000 autos, cuando en algún momento... Vuelvo. Con Cristina se vendieron en el 2013 955.000, con Macri se vendieron 900.000 en el 2017. Elegí el que quieras, ¿está bien? Hoy se van a vender menos de 400. Se está vendiendo la mitad de los inmuebles que se vendían con Macri. La mitad. O sea, 30.000 contra 60.000 en la era... en el 2017. Fue el último momento alto de la economía y de un dólar accesible. Y turistas al exterior, el año pasado viajaron un cuarto de los que viajaron en el 2017. Este año viajarán más o menos la mitad de los que viajaron en el 2017. Es decir, aún... recuperándose, porque el año pasado hubo pandemia y demás, mucha gente que fue al mundo, hoy le queda absolutamente prohibitivo. Autos, inmuebles, viajes. Alguien podría decir, bueno, está bien, pero eso ya no es para todos. De lo que sí es para todos, también atado al dólar, ¿en qué hay mayor restricción? En realidad tuviste, ¿te acordás la última vez que yo vine acá? 8 meses... razonables y te diría buenos en todo lo que es la contracara de ese consumo grande y de largo plazo. Dado que no puedo hacer eso, bueno, y que necesito pasarla bien y sanar por todo lo que implicó Coldplay, la cuarentena, los 10 de Coldplay, más los 4 del Duki, más Montaner, más los hijos de Montaner. Digamos, todo lo que vos quieras poner en ese coctelera de voy a ver el vivo, el teatro, el cine, la cancha. Bien. Se empezó a notar la restricción ahora. La gente está empezando a entender que es 100% de inflación en este momento, cuando le llega el aumento del colegio del año que viene, cuando le llega el aumento de la prepaga, cuando empieza a ver algo que es obvio, pero a veces conviene no obviar lo obvio. 100% de inflación es todos los precios de la economía duplicados en un año. Pero volvamos a esto, vos haces un punto en esto. Caer la ficha, ¿qué quiere? ¿Por qué antes no nos caía la ficha de la inflación? No, porque durante el primer semestre tuviste los salarios más o menos corriendo igual que la inflación. Y tuviste un aumento de la propensión a consumir, o sea, ¿cuánto ahorro contra cuánto gasto?
¿Por qué? Porque ahora quiero pasarla bien, terminó la pandemia, etc. Ahora, el problema es que haciendo inflación, no todo el mundo puede seguir ese nivel de suba de precios y hay salarios que ya no están llegando, sobre todo los informales o los autónomos que le tienen que facturar a alguien. Digo, algunos gremios, camioneros, bancarios, aceiteros. Sí, los gremios grandes con capacidad de... Pero, digamos, el resto de la gente es altamente probable que este año pierda poder adquisitivo por una inflación tan alta, a la cual es muy difícil ganarle. ¿Vos decís que el grueso ya no le alcanza hoy o que hay una previsión? Porque todos en nuestras casas vemos que decimos, esto va a costar tanto, mejor no, mejor sí. O sea, que ya no alcanza o que dice, guardemos un poquito o veamos porque el año que viene no va a alcanzar. Esta cosa de comprar por las dudas ya no. No. A ver, lo que nosotros empezamos a ver en los datos, te diría, empezó en septiembre y se verificó fuerte en octubre. Empezás a ver caídas de entre el 15 y el 20% en indumentaria, caídas del 20% en la venta de motos, digamos, productos que son muy sensibles a la cuota, bueno, lo puedo postergar. Y consumo masivo se anuncia mañana, pero el dato preliminar que me pasó Sentia está dando menos 3% de caída, cuando en enero, por ejemplo, crecía al 7%, en primer semestre creció al 4% y octubre sería el peor mes del año hasta ahora. A Sentia le daba que los ¿Qué es Sentia? Cuenten. Sentia, perdón, es cierto, es una consultora que mide consumo en supermercados y en almacenes. Hace un estudio muy serio de eso. A ellos hasta ahora les daba que en los supermercados la gente seguía refugiándose ahí, no sé si por los acuerdos de precios o por qué, por eso. Pero caían los almacenes. ¿Ahora cae todo? ¿Decís? No, ahora supermercados todavía crece, pero mucho menos de lo que crecía, y se ve una caída muy fuerte en los comercios más chicos, más de barrio. ¿Por qué? Porque en un lugar hay precio congelado, cuidado y demás, y en el otro hay precios. A ver, siempre en el juego de la imaginación estamos viendo una señora o un señor con un changuito paseando por o un chino o un supermercado. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué ponía en ese changuito y qué deja de poner o observa en las góndolas de otra manera? Yo te diría, Diego, que fundamentalmente, primero, está mucho menos atado a hábitos y costumbres tradicionales. Tengo que cambiar de marca a cambio, tengo que, no sé, comía jamón y tengo que reemplazarlo por lomito o paleta, lo reemplazo. Digo, hoy la prioridad de la gente sigue siendo, atención con esto, pasarla bien, sanar. El problema es que entre lo que pandemia, quiere... el residual de la pandemia. Entre lo que quiere y lo que puede, se va a notar cada vez más la brecha. Acabamos de medir la semana pasada. Gente de clase media baja te dice, yo me voy a ir de vacaciones igual como pueda, lo de un tío, me llevo el colchón, estamos ahorrando para tener plata para la nafta para ese viaje. Estamos ahorrando para la nafta. ¿Y por qué te vas a ir si tenés tan complicado el día a día? Porque si no exploto. Claro. Claro. Porque Mirá si no me explota la cabeza. Eso es nuevo. Eso es, hijo, entre la pandemia, la salida de la pandemia y te encontraste con una Argentina de 100% de inflación, de ruido, de conflicto. Pero también para la clase media no cambiar el auto, que por ahí es una cuestión que con los sueldos que vos antes decías, era una costumbre. Hay que cambiar a cada 2, alguien cada 3, alguien cada 4. Hoy cuando vos querés cambiar un auto que no lo podés hacer porque no hay y porque también te cuesta un montón, es una frustración también para la gente. Pablo, hoy la gente de clase media, además de lo que vos decís, está preocupada porque no puede cambiar los neumáticos de los autos, digamos. El tema de, vamos a decirlo claro, las ruedas de los autos fue un drama todo este año. Claro. Entonces, empezás a escuchar ese tipo de cosas que decís, hey, esto está pasando de claroscuro, ¿no? Miren esto, ahí voy a Ceci. Dale. Quiero compartir en el túnel del tiempo, pero no hay que irse muy lejos. Observen estos tweets, qué mal envejecieron. 2019. Gabriela Cerruti decía, dólar a 43, más inflación, más desocupación, más desindustrialización. ¿Sabés qué, Mauricio Macri? Yo estoy caliente, todos estamos calientes, con vos, tu gobierno, también con los cómplices que en las redes y los medios hablan de cualquier cosa para tapar el derrumbe. Vuelvo al inicio, dólar a 43. Ojo, que hay tweets que hay que ponerles mucho hialurónico porque envejecen mal, ¿eh? Atención con eso, sí. Te escuchaba. No, pensaba, Guillermo, qué
¿qué cambio? Estamos en un régimen de alta inflación, Sí. ¿no? O sea, la inflación está al 100% anual. ¿Y qué cambia como referencia para cuidarte de esa inflación? ¿La gente sigue buscando precios o ya no busca más porque no sabe cuánto valen las cosas? ¿Compra cerca de la casa? ¿Hace la compra grande, lo que te decía Jessica hoy? Te diría que es un mix. ¿Cómo se defiende? Pero se defiende viviendo el día a día. O sea, lo que están planteando es una cultura de la supervivencia, a como dé lugar. Porque es lo de siempre, lo de la alta inflación de siempre, cruzado. Yo insisto mucho con esto. Si uno no entiende la pandemia, la salida de la pandemia, que hoy parece un tema ya pasó, no pasó nada. El tema ¿En qué está nos cambió la cabeza la pandemia? en la concepción de la finitud, Diego. Ahí está, ahí llega, ahí estamos. Desarrolle. Bueno, convivimos 2 años con la posibilidad certera de la muerte. Después de eso, y todo en un contexto de hiperconectividad. No es una guerra mundial que pasa en otro lado y yo lo leo por los diarios. Era Twitter día por día, cantidad de fallecidos, gente que se enfermó, gente que la pasó mal. Familiares muertos familiares. o segundo anillo de Es proximidad. la peor catástrofe de la historia de la Argentina. Del mundo contemporáneo también, pero de la Argentina, vayamos a lo local. Por Entonces, eso- nadie sale igual después de eso. Por eso cayeron tan mal las palabras de la vocera. Totalmente. Porque es Osvaldo. claramente no haber entendido eso, ¿no? Bueno, digo, minimizar lo que pasó, yo creo que es leer todo mal. Y no aparece, perdón, ¿no? Porque hablabas del miedo. No aparece otro miedo que no lo menciono porque fuera a ocurrir, que es la hiper. Como acto reflejo, te lo pregunto porque hoy Rubinstein trae la palabra Rodrigazo, que para los que tienen un poco de memoria significa algo. Hace 2 días dio él mismo una entrevista a Rivadavia donde dijo que hay un riesgo de hiper acotado, pero, o sea, funcionarios que ponen esa palabra en su boca. Esto en la gente no es un reflejo que esté cerca, palpable a la hora de las decisiones, los que vivieron la época de Alfonsín, ¿es un fantasma que se fue? No. A ver, hoy la sociedad lo que tiene miedo es de que pase algo. Algo, te voy a decir, como lo dice la gente, que se pudra, digamos. ¿Qué es? Algo que, viste, que se desmadre. Que explote. Como fue el mes de julio, que explote, digamos. Ahora, vos decís, ¿qué hacen? Va a explotar todo. Perfecto. ¿Vamos a ver a Coldplay? Ya están como que explote cuando explote. ¿Qué querés que haga? No puedo esperar todo el tiempo que se va a explotar, no va a explotar, Pero dejar de vivir. Pero fíjate, lo que vos decís es, frente a la conciencia de finitud, que es, no puedo controlar ni si viene una pandemia, ni si viene una superinflación, como hay muchos factores de mi vida que no controlo y que me angustia mucho, por lo único que puedo accionar es, y acá viene, sobre el consumo. Sí. Hoy, Diego, el consumo, por eso se rompió el modelo de si la gente consumía estaba contenta. No, la gente consume hoy como un sedante, como un ansiolítico. Por lo tanto, vos tenés un consumo en yo te diría 9 meses del año. Va a terminar razonablemente bien el consumo de corto plazo este año, por más que el último trimestre no sea bueno. Y sin embargo tenés los peores índices de confianza en el gobierno, imagen del gobierno y demás. O sea, ese puente conector no está más. ¿Y alguien ve la posibilidad de que eso se resuelva? ¿La gente tiene alguna expectativa de que eso se resuelva o creen que la inflación va a ser peor el año que viene? Toda la expectativa para el año que viene es mala. Es que todo va a ser peor y que encima está el riesgo de que en cualquier momento haya algún evento disruptivo. ¿no? ¿Y cómo va a repercutir esto tanto en el sistema de salud privado como en el sistema de educación privado? Porque son 2 sistemas que van a sufrir mucho y mucha gente va a pasar a los sistemas públicos que están sufriendo mucho también. Sí, te diría, Osvaldo, que son las últimas 2 cosas que la clase media quiere entregar. Y te diría que está mucho más dispuesta a incluso a bajar de prepaga que a cambiar a los chicos del colegio. Si vos decís un tema hoy es los chicos. Y los chicos en la escuela segunda derivada. Pero ¿por qué los chicos? Porque muchos padres dicen, ¿por qué me voy 4 días de vacaciones? Porque yo no puedo hacerle esto a mis hijos. No los puedo dejar encerrados de vuelta. ¿Y qué están dispuestos a sacrificar Lo que para sea. para lo que mantenerse sea. en esa prepaga? Cambio el cable, cambio me bajo de Netflix, Priorizo la educación. recorto cosas. Priorizo la Sí. educación. Quiero preguntarte ¿por qué la humanidad vos la ves ampliándose? Humanidad ampliada, a ver. Bueno, 2 cosas, porque hay 2 factores de todo esto que estábamos analizando que salieron muy potenciados de la pandemia. Uno, la tecnología, porque nos refugiamos en la caverna digital, aceleró todo, mucha gente hizo e-commerce que no había hecho, dejamos datos por todos lados, eso estaba avanzando, se acelera. Y por otro lado, porque muchos fantasearon con que en el momento oscuro
se acababa el capitalismo, la gente no iba a querer consumir más y venía una especie de comunismo redentor. Perdón, éramos muy jóvenes, pero esas frases fueron dichas por altos funcionarios que hoy están en sus cargos y auguraban el fin del capitalismo. Es decir, el bicho había venido a aleccionar al capitalismo y este era el fin. Bueno, bien. Todo lo contrario. La gente en cuanto pudo compró por e-commerce y apenas abrieron, salieron como locos a las tiendas, los shopping, los cines, los teatros, volvieron a todo. Entonces, además de seguir comprando por e-commerce. Además de seguir comprando por e-commerce. Entonces, los dos vectores salieron potenciados. ¿Y por qué yo planteo humanidad ampliada? Porque el desafío es cómo esas cosas las pones a jugar a tu favor, pero no se te vuelven en contra. Ni la tecnología te termina cooptando de tal manera que pierdas tu condición humana, ni el consumo te termina consumiendo. Hay que saber encontrar el sí y el no o el equilibrio en esa amplitud de posibilidades, pero seguir siendo una persona, ¿no? Y el Zoom ya estaba entre nosotros antes de la pandemia, pero estaba como subregistrado, subutilizado, no existía tanto el teletrabajo, tener una reunión de laburo siempre era presencial y de repente, esa aplicación cambió un poco el modo de relacionarnos. ¿Qué ves vos? ¿Hay alguna otra cosa que esté como subregistrada que digas, puede pasar lo mismo con tal aplicación o con tal dispositivo y eso puede cambiar hábitos o es muy difícil? Yo te diría, Diego, que el gran cambio que deja la pandemia de verdad, porque lo otro estaba ahí y se aceleró, claro, es el cambio del modelo laboral, que hoy no tiene receta ni parámetro en el mundo. Nadie sabe en ningún lado cómo es el nuevo modelo laboral. Si es 3 días en la oficina y 2 en tu casa, 3 en tu casa, 2 en la oficina, vení cuando quieras, tómense todas las vacaciones que quieran. Nadie, están todos probando. Se probó en Inglaterra semana de 4 días. O sea, se rompió el modelo laboral y eso no estaba en ningún mapa y es hijo de la pandemia, entre otras cosas como consecuencia del Zoom, Meet, Team y todos esos, ¿no? Hay una cosa que dice usted en el libro que me pareció muy interesante, que habla de la relación con las cosas. Sí. Hubo un momento en que había que desprenderse de todo, porque total no importaba. Esa mesa que tenías de más en tu casa, de vendela, el modelo maricondo. El modelo maricondo, nada importa. Pero usted habla de la relación de la historia de las personas con esas cosas, ¿no? De por qué no hay que tirar todo. Sí, bueno, porque hay una cosa de la extrema digitalización que empezás a perder como lo corpóreo. Y yo, para poner un ejemplo muy claro, muy menor, lo que pasó con el boom de las figuritas. Pues, ¿cómo puede ser que la gente esté fanatizada con un pedazo de cartón? Claro, que no se mueve, no hace nada, no brilla, lo único es una fotito de cartón que se pega con un adhesivo en un... Peor, en una especie de álbum de fotos de los años 80. No, bueno, sí, no se entiende. No se entiende. Pero bueno. ¿Cómo se entiende? 2 cosas. Había necesidad de volver a conectar con las cosas, con algunas cosas. Porque creo que lo que tenemos que entender es que lo que salimos es hibridados entre lo digital y lo analógico. Todo el tiempo estuvimos peleándonos si era esto o lo otro. No, es esto y lo otro. El mundo sale, por eso decimos ampliado, ¿no? Pero seguimos siendo humanos y ese es un poco el No se puede separar tan fácilmente. No, al revés, está todo mezclado. Claro. Y para los jóvenes no existen 2 mundos. Es un único mundo que tiene vas y venís, sin darme cuenta. La recuperación del tacto. Totalmente. Del tacto, del olor, de las cosas, Diego, de lo tangible como constructor de identidad. Hubo un médico, que yo no me acuerdo ni quién fue, en el medio de la pandemia, que dijo, qué bueno que la gente no se toque más, así no se contagia más nada. Yo digo, señor, eso no es una vida. ¿De qué me está hablando? Bueno, somos en definitiva mamíferos. Totalmente. Así que la cucharita va a seguir existiendo y como veo, volvió el beso y el mate compartido. Cuando todo el mundo le había llevado una flor. ¿Te acordás? Somos el beso no vuelve más. Ahí tenías a Messi ingresando ahí, recibido en el hotel allá en Qatar, besuqueado por todo el mundo. Olvídate. Guillermo, ha sido un gustazo tenerte aquí en el programa. Gran placer. Humanidad ampliada. Muchas gracias. Bien, Pablo de León, ¿nos puede ampliar qué le pasó al presidente? Bueno, en estos momentos el presidente de la Nación está en Bali, Indonesia, descansando. Aparece que por un rato, en estos momentos son las 7:30 de la mañana y dijeron que el presidente no vaya al plenario del G20. Allí lo reemplaza el canciller Cafiero y está descansando hasta la reunión que tiene 13:30 de la tarde, o sea, dentro de 8 horas y media. Primero con Pedro Sánchez y luego con Cristalina Georgieva, reunión a la que va a ir con Massa y con el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos. Bueno, ¿qué le pasó al presidente? El presidente se empezó a sentir mal,
y tuvo lo que se dice una gastritis con sangrado. Después nuestro especialista va a explicar todas estas cuestiones. Hay toda una discusión, antes hablábamos si el INDEC contaba o no la verdad, hay toda una discusión de qué le pasó efectivamente al presidente. El presidente argentino estaba con su par español Pedro Sánchez y se empezó a sentir mal, tanto que Pedro Sánchez pensó que Alberto se estaba quedando dormido por esta cuestión del jet lag, de las horas totalmente cambiadas, pero no, efectivamente se empezó a sentir mal. En la comitiva dicen que tiene que ver con el calor, las escalas largas y todo eso, pero no. Tuvo una gastritis con sangrado, tiene un médico, no su médico de cabecera, el doctor Saavedra, sino el doctor Estigarribia, que forma parte de la unidad médica presidencial, que lo asistió en el momento. En el gobierno te dicen que no estuvo internado, que ni siquiera tuvo una bata. Bueno, le hicieron endoscopía, con lo cual no es que fue algo menor, pero hay mucha preocupación en qué va a pasar con el resto. Hasta el momento la gira sigue igual de Alberto. Y está con nosotros Nelson Castro. Bella noche, ¿cómo os va? Que además investigó la salud de todos los presidentes y hoy nos va a poder dar un punto de vista sobre esta gastritis erosiva, esta hemorragia digestiva de Alberto Fernández. Él hacía varios días que se venía sintiendo mal, ¿no? Y no está claro que estuviera recibiendo un tratamiento adecuado para esas molestias estomacales que tiene. Ustedes saben, no se sabe cómo es la dieta que él ha decidido motu propio iniciar, pero estos cuadros de ayuno muchas veces son contraproducentes en muchos casos, entre otros para todo el tubo digestivo. El tercer elemento que hay que tener en cuenta como factor de riesgo es que Alberto Fernández sufre de una trombofilia hereditaria, que es algo que él heredó de su madre, y por lo tanto él está anticoagulado. Es decir, es una persona que debe estar controlada porque la anticoagulación genera un factor. Al principio de su gestión. Estuvo al principio, poco antes de su gestión, estuvo con un cuadro de este tipo porque se creía que tenía un tromboembolismo pulmonar por haber dejado la medicación. En este contexto, él ayer se sintió efectivamente mal, tuvo este cuadro de hipotensión que le generó ese mareo y casi situación de desvanecimiento, por el cual en una ambulancia se lo llevó al hospital. Y con buen criterio, como estaba además con sintomatología de dolor y de molestia gástrica, por eso se llevó el diagnóstico allí, le hicieron una endoscopía. Una endoscopía hoy se hace bajo sedación, con propofol. Por lo tanto, lo que se aconseja que la persona, una vez que se despierta de ese sueño, tenga un periodo de reposo importante y además, si el diagnóstico es el que él tuvo de una hemorragia digestiva como consecuencia de una gastritis erosiva, que además le dio síntomas porque estuvo a punto de desvanecerse, la indicación, el criterio médico indica que esa persona debe quedarse internada por lo menos 48 horas. Y debo decirte que no solamente en el caso personal, sino por lo que he escuchado hoy a destacadísimos colegas, nadie sale de su asombro por observar que un paciente de 62 años, digamos, en esta situación, no está internado y se le ha permitido seguir con esta actividad, lo cual supone, más allá de lo que pueda pasar, es ponerlo a un riesgo que el criterio médico desaconseja. Él tuvo su encuentro con Xi Jinping, de hecho, posterior a la endoscopía y a este episodio en donde se sintió mal y el sangrado estomacal. Sí, estuvo unas 4 o 5 horas en el hospital, que por protocolo fue obligado a ir en ambulancia. Esto no lo decidió él, sino era el propio protocolo del G20, acompañado en el lugar por el ministro de Salud de Indonesia. Esto es una regla que no tenía que ver con lo que decidiera él, más allá de lo que después comentó Nelson respecto de si debía o no quedar internado, el descanso, el regreso, etcétera. Yo hablé con 2 personas que están ahí y hablan de una situación complicada, delicada, que se asustaron mucho. El momento, de hecho el propio presidente reconoce este sangrado, no tenía la información de que estaba anticoagulado, supongo que el cuadro es más complicado de esa manera, con un sangrado, y acá la pregunta también para Nelson es, ¿este tipo de cuadro puede aparecer de un día para el otro? Porque lo que no confirma Presidencia es, por ejemplo, si hay una úlcera, si ya tenía una úlcera, hablan de rasgaduras, que no sé bien específicamente qué gravedad o qué alcance tienen, pero si un cuadro así se da de un momento a otro,
por un lado, y por otro lado, ¿cómo debe tratarse en adelante este episodio? Efectivamente. Bueno, todas estas preguntas faltan en la respuesta. La información que también yo tengo es que el cuadro fue delicado. A pesar que Alberto Fernández se ha encargado de desmentir, algunos diciendo, no, nunca estuvo internado, porque estuvo, obviamente, no quedó en una habitación, estuvo en la guardia del lugar, pero estuvo en la institución hospitalaria. Primero para desmentir este detalle técnico que es una nimiedad, que es una tontería realmente, pero en eso está el gobierno. La información del parte médico, les voy a confesar a mí lo que me pasó hoy. Hoy yo supe de esto cuando estaba amaneciendo, prácticamente, ¿no es cierto? Me llamaron de Radio Rivadavia para preguntarme. Cuando me dijeron de la entrevista con Xi Jinping, les confieso que lo que yo pensé es que el médico, ante la circunstancia extrema de, bueno, si no la tenemos ahora, la entrevista no la tenemos más, pensé, lógicamente, el médico dijo, mire, lo vamos a autorizar a ir 20 minutos a la reunión y vuelve a estar internado, porque lo aconsejable es que la persona esté con reposo gástrico, esté con suero, ingiera la menor cantidad de elementos posibles, de alimentos y bebidas posibles, para darle un descanso efectivamente al tubo digestivo mientras se lo pone en medicación. Y pensé que iba a haber una descripción más amplia de lo que dio esa endoscopía. La descripción es muy escueta, así que estas preguntas que vos hacés hoy por hoy, desde el punto de vista de lo que da la información técnica, no tiene... Ahora, yo quiero ir a un punto. Que lo mismo con la seguridad de los presidentes y los primeros mandatarios, y es, en determinado momento de crisis, como hay, por ejemplo, una crisis, en este caso, de salud, ¿quién manda? ¿El médico o el presidente? El criterio indica que debe mandar el médico. Porque efectivamente, si no, se exponen, obviamente, primero la responsabilidad del médico y después el paciente se expone a un riesgo enorme. Digamos, esto lo quiero marcar. El fallecimiento de Néstor Kirchner deja lecciones en ese sentido. A mí me tocó la tarea de advertir del riesgo enorme al cual se estaba exponiendo Néstor Kirchner como consecuencia de no obedecer las indicaciones médicas. Eso me generó, durante un mes, un ataque feroz de 678. Eso es lo de menos. ¿Por qué lo marco? Para que vean cómo es la política. Y Néstor Kirchner se puso, después que tuvo el episodio de la carótida, se expuso con un viaje a México a sufrir consecuencias graves. No las tuvo, pero corrió un riesgo innecesario. Entonces, finalmente pasó no lo que decía yo, lo que la ciencia médica pronosticaba a un paciente que no obedecía las indicaciones de su médico en esas circunstancias. Hay que recordar el acto que pocos días antes de la muerte tiene en el Luna Park, en el cual Néstor Kirchner está parado, totalmente pálido, y se notaba que no estaba ahí. Tanto es así, lo que dice Nelson, que después de la reunión con Xi Jinping, el presidente da una conferencia de prensa, escoltado por Cafiero y por Massa, y luego hace un off the record con los periodistas. ¿Para qué? Para decir que no había estado internado, que no había estado ni siquiera con bata. Insisto en el detalle, porque Nelson lo explica obviamente mejor. Si se hace una endoscopía, tiene que tener la preparación, no se pone en traje a hacer una endoscopía. Entonces, ahí hay una desesperación en el entorno del presidente, en mostrar que estaba en actividad, como está todavía entero, que ahora. No estuvo acompañado por el médico. Perdón, Pablo, te quiero preguntar esto. ¿No estuvo todo el tiempo acompañado por el médico? ¿Fue a la reunión de Xi Jinping? Sí, obviamente con el médico, que no es el titular, el doctor Saavedra, sino el doctor Estigarribia, pero obviamente que esté acompañado de un médico no tiene que ver con los cuidados que decía Nelson. No, pero quiere decir que había ahí una alerta. Sí, había una alerta, y obviamente. Y también en el medio de esto aparece el llamado de Cristina, que lógicamente Cristina se entera de esta situación a la madrugada, como contaba Nelson, y lo llama, y hay un reencuentro allí telefónico entre Alberto. Se reconciliaron. Sí. Total y absolutamente. Claro. ¿Qué? Hubo una reconciliación. Nelson. Así es. Esto habla de la sensibilidad de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay que decirlo. Pero usted, ¿por qué se mete solo? ¿Usted por qué se mete? ¿Cómo te va? Bella noche, querido. Estamos hablando con el verdadero, el one, el único. ¿Cómo os va?
Bueno, quiero agradecerte Necesito que me sentarme permitas bien. meterme para presentar el libro que escribí entre ver. ayer y hoy sobre la salud de Alberto. Entre ayer y hoy. A ver. Sí. El poder erosivo. Ah, muy bien el Acá título. podés ver la portada. A ver, ahí Sí, está. sí, sí. Ahí está el poder. Bueno, a mí se me da muy fluida la escritura. Sí, que en un y escribió Sí. como 200. Yo de una sentada te despacho un libro, me dicen el Mozart de las enfermedades. Sí, pero además soy médico y curandero. Bueno, ¿lo Sí, sí, descuidaron a Alberto? En lugar de Fernández? componer conciertos, yo saco libros sobre diversas patologías. Y bueno, hay un capítulo sobre afonía, otro sobre obesidad y uno muy interesante sobre venerias. Se lo súper recomiendo. El poder erosivo. A partir de la semana que viene lo van a empezar a ver en todas las librerías y No pase, sanatorios del no, país. no. Si dijo lo que dijo, quédese, aguántelo el chiste. Aguántelo en su lugar. No pase rapidito. No, pero hay que llevar tranquilidad a la población. Ah, Afortunadamente bueno, este bueno, inconveniente bueno. de salud no pasó a mayores. Fue solo una gastritis erosiva la que ocasionó una brusca baja de presión. Llegó a tener 7 de presión arterial, querido. Sí. Un punto más que su intención de voto. Sí. Pero por suerte, con mucha previsión, la unidad médica presidencial había llevado una pata de jamón ibérico por recomendación exclusiva de Ginés González García, un Jamón experto. ibérico intravenoso. Sí. A la Nelson- segunda Nelson feta de Fría, jamón, el una feta. paciente A ver. recobró el ánimo. Sí, sí, sí. Porque Bueno. viste que él dijo, esta dieta es a lo Alberto. Bueno, es así. Como venga. Ahí está. ¿Qué piensa Nelson? ¿Está bien este libro? Un verdadero disparate como lo está presentando, porque efectivamente, más allá del título tan Ay, la atractivo, envidia. Ay, el la- contenido es una apología del disparate. Pero es lo que es Nelson K. Una apología no, del disparate, ahí pero- está su éxito. Ahí es. ¿Sabés por qué pasan estas cosas, querido? ¿Por qué? Por el síndrome de Ubris. Me he cansado de advertírselo a los poderosos. El ego desmedido y las excentricidades hacen que los presidentes se sientan más capacitados que los mismos médicos. Es así. Por eso yo digo, Nelson, ¿a quién No, pero manda Alberto ahí? Ubris Alberto también. Fernández, Pero porque leyó el Alberto libro, Fernández tiene que tolerar que digan que es patorrengo, que no tiene el poder. Bueno, por eso. Le implantaron un masa, que es un forúnculo importante ahí. Ay, y- ay, y ay, vaya, ay, ay. Que cómo lo sacás. Y Tenés que ¿cómo apretar se fuerte saca para que eso? salga. Y bueno, ¿y cómo se saca Sí, eso? porque además viene él y toda la familia atrás, ¿viste? Es como, no Está termina, es Tomasito, uno, que ya está en otro. Qatar. Sí, por eso. Es complicado. ¿Es un cuadro médico o un cuadro político? ¿Es un cuadrazo político Alberto Fernández o no? Sí, por supuesto. Es un cuadro abstracto, ¿eh? Difícil de entenderlo. Está. Difícil de entenderlo. Bueno, Pero muy bien. uno se tiene que alejar para ver el panorama general. Claro, ¿eh? claro. Y lo importante es como usted empezó, que la vicepresidenta lo llamó, se apiadó, rompió el hielo y ahí le ¿Habrá preguntó sido qué recomendación tal. de Nelson K? Le dijo, si querés quédate allá, ¿eh? Tomate el tiempo que quieras, querido, le dijo. Por favor, reposá, mejorate. ¿Cómo De es la 2 a 3 mano- años cómo es te la podés mano de quedar, ¿eh? Le vamos, dijo. vamos, la mano de Vamos. Nelson, ¿cómo vamos, es el vamos. original de vamos? Vamos. Ahí está. Vamos, ¿eh? Le deseamos una pronta mejoría, ¿eh? Bella recuperación. Bien, muchas gracias. Gracias, Nelson K. Gracias, Ubris querido, no ¿eh? tiene, Alberto. Bien. Es interesante esta pregunta de Cecilia. Sí. En algunas cosas el Ubris afecta a todos. Y Alberto ha tenido alguna decisión que tiene que ver con el Ubris en cuanto a una centralidad, creer que tiene una centralidad que hoy la realidad desmiente. Así que este mal que es un mal del poder, no solamente del poder político, ¿no? Hay un caso muy interesante que se presentó. Ustedes saben que existe la Sociedad Dédalos, que en Londres para esta época analiza todos los casos de síndrome de Ubris en todos los niveles. Y hay un caso muy interesante este año porque hay una multinacional que quebró como consecuencia de que el CEO se creía que efectivamente era Dios y un poco más. Así que Alberto lo tiene como lo tuvo también en su momento Macri. Ustedes recuerdan cuando Macri, después de la elección de las PASO, dijo:
la gente no entendió. Bueno, esos son síntomas que marcan claramente esta patología del poder. ¿Y podría haber algo de instinto o ganas de mostrarse entero, de omnipotencia? Siempre. En este caso, ¿no? Porque sería un signo de debilidad ya que pase a lo físico. Sí, pero es un tema de todos los presidentes, imagino, dan una imagen que sea vulnerable o peor de enfermedad, ¿no? Es eso, la imagen de vulnerabilidad en un viaje tan importante, digamos, y a 3 minutos de entrevistarte con Xi Jinping, pues digamos, en el álbum del Mundial de figuritas, la difícil es Biden y Xi Jinping. Y además en un momento en el cual él se había puesto en decir, yo ya no la tengo más en cuenta a Cristina, yo paro las PASO, yo hago la mía, no la tengo en cuenta a ella, que haya, algunos dicen que incluso él dijo, no voy a hablar nunca más con ella, no tengo más nada que definir. Él iba a empoderarse en esta cosa, evidentemente todo esto físicamente le juega. Por supuesto, efectivamente, este es un mal del poder. Mira, Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, viaja a los Estados Unidos para una cumbre con Roosevelt, de enorme importancia para, ¿no es cierto?, la participación real de los Estados Unidos, año 1943. Y Churchill tiene un infarto. Estando en Washington, y le prohíbe a su médico comunicarlo. Y además le prohíbe tomar ninguna decisión que indicara que tenía que ir a un hospital y demás. Milagrosamente Churchill sobrevivió. Pero cuando se conoció la historia, el médico de Churchill, Lord Mountbatten, fue duramente criticado porque dijo, pero usted pudo habernos dejado sin un líder como consecuencia de que pudo haber fallecido, como, ¿no?, obviamente producto de la falta de cuidados. Así que es un mal. Ahí es lo que yo te preguntaba, ¿quién manda? Efectivamente. Si el presidente lo mira a los ojos a su médico de cabecera y dice, vos estás acá porque yo te puse, yo soy el presidente y vos no decís lo que está pasando acá porque yo voy a estar bien. Si vos decís eso, me arruinás la carrera política. Bueno, es un elemento muy importante como pregunta que vos, porque allí lo que debe pesar es el criterio médico, porque es el médico el que le debe decir, mire, usted puede morir y quedarse sin carrera política y nuestro país sin el jefe de Estado. Es muy interesante el planteo y es esta la respuesta que le da, cuando vos la explicás, la preeminencia a lo médico, porque la consecuencia política es infinitamente peor. ¿Y están los médicos que asisten a los presidentes preparados? ¿Están listos para una conversación de esas características? No, en general no. Es una gran pregunta la que vos hacés. Es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar cuando vos estés con un presidente o una presidenta con un daño reputacional? Totalmente. ¿Lo vas a poder frenar? ¿No lo vas a poder frenar? Siempre a mí me interesa, esto es tan interesante y apasionante, responderlo con casos, ¿no es cierto? Porque esto es lo que da fundamento a la opinión. Vuelvo al caso Churchill. Cuando Churchill fallece, al poco tiempo su médico, Lord Mountbatten, publica un libro con todos los problemas de salud de Churchill. Prima facie fue criticado duramente por haber publicado eso. Cuando se leyó el libro, la gente lo criticó por no haber comunicado lo que estaba pasando. Así que esto está en tu pregunta. En general no hay idea de esto. Y la Argentina, Diego, es particularmente, y no felizmente, particularmente rica en casos médicos. Desde el 83 para acá, salvo Alfonsín, que fue el único presidente que no tuvo ningún problema de salud, todos los otros, con la excepción un poco de Duhalde, que fue un interinato, tuvieron problemas de salud graves. Menem, de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Macri tuvo un episodio cardíaco delicado al comienzo de su gestión, y ahora Alberto Fernández. Así que es un tema de enorme importancia para decir cómo debe ser la preparación de los médicos, cómo debe estar preparada la unidad presidencial para tener preeminencia sobre la importancia de decirle al presidente, mire, yo tengo que cuidarlo a usted porque si a usted le pasa algo, sufre el país, más allá del momento de que usted pueda, a través de una información, pensar que esto le genera debilidad. Nelson, muchísimas gracias por haber venido hoy. Bella noche. Vamos a hacer una tanda. Bueno, se suma
Rolo Barbano. ¿Qué tal, ¿Cómo Diego? estás? Buenas noches. Y lista para Base Marambio, Lucía Salinas. Vean ustedes, Algo me ibas a decir. desde el helicóptero. Menos mal que no le dijo Se la solista observa. con el naranja. Claro, sí, estuvo, bueno, al menos ¿Qué me cosa? mandó No le dijo solista, el naranja era el color de Scioli. Sí, Bueno, muy Me bien. había combinado con la corbata de Nelson, pero ya se fue. o recolectora de Lucía. basura también. Sí. Doble revés judicial para Cristina. ¿Por Sí, qué? no fue un buen día para la vicepresidenta de la Nación. Por un lado, la jueza que investiga el atentado del que Cristina Kirchner fue víctima, rechazó su planteo. El planteo de Cristina era que la jueza no siga investigando el caso porque la acusó de no investigar, de no saber investigar, de no querer ir por la pata política de este expediente, que para el kirchnerismo es Revolución Federal y el diputado Milman. Y además, Cristina Kirchner había dicho que había una inacción en ese expediente. Hoy, en un duro escrito, la jueza le respondió. Le dijo que el planteo de Cristina no tenía ni un solo fundamento jurídico. Le dijo a la vicepresidenta que su pedido para que se aparte de la jueza era solo porque no le gustaban las decisiones judiciales y que eso no era argumento suficiente para apartarla, y le dijo que eran todos planteos conjeturales. Así le rechazó este pedido y por el momento la jueza va a seguir frente a la causa. Ahora tiene que resolver la instancia superior. Lu, esto seguro va a ir a la Cámara ahora porque Cristina no se va a quedar en el molde con va a esto. apelar esa decisión y la decisión final la va a tener los jueces que revisan todo lo que hacen en las investigaciones los jueces de instrucción. Antes de pasar al segundo revés de Cristina, ¿qué se supo más, si es que esto ocurrió, de Sabac Montiel, de Brenda, de los Copitos? ¿Qué más sabemos de estos chicos que claramente estuvieron ahí y fueron los que atentaron? Yo quiero hacer un punto solo sobre esto. Cristina lo que quiere es que se investigue el supuesto financiamiento de los Copitos, de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte. Por eso se queja, porque quiere que llegue la causa hacia la causa de Revolución Federal. Pero vamos a la pelota. Busquemos la pelota y no la tribuna. La pelota es... ¿Hay algo más ahí detrás de Sabac Montiel? Hoy lo que le dijo la jueza es no hay nada. Claro. No hay nada y por eso la jueza no tomó ninguna decisión para unir estas dos cosas, Revolución Federal con el atentado. Y lo que la jueza le dijo, Cristina Fernández de Kirchner me quiere correr de la causa porque no le gustan las decisiones que toma la jueza de un expediente. ¿Qué se sabe hoy? Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte, a quien se conoce como el jefe de los Copitos, que es Nicolás Carrizo, están presos, están procesados, están confirmados, no van a ir a juicio oral por este planteo de Cristina Kirchner, porque este planteo de la vicepresidenta impide que la causa llegue a juicio oral y finalice el proceso. Digo, a Cristina no le gusta que sean tres personas tan simples, sin estructura, sin ninguna vinculación política, los que hayan atentado contra ella. No tiene nada de épica esto, al contrario, parece una cuestión tan ramplona y tan de personas que están al límite realmente de la salud mental que no le permite construir el relato que se intentó, que es la derecha me quiere asesinar Los porque nietos de no la quiere que yo salga de Libertadora, Argentina. los nietos de la Libertadora quisieron asesinar. No fue así. Bien. No es eso. Segundo revés. Segundo revés, vinculado al juicio de vialidad, que termina este viernes. Este viernes concluye el único juicio que Cristina Kirchner tiene en desarrollo por presunta corrupción. Cristina jugó una carta más para correr a 2 jueces y a los 2 fiscales que llevan adelante este proceso. Hace 3 años y medio la Cámara de Casación le dijo no tiene razón, no hay fundamentos jurídicos, este planteo no tiene sustento y se lo rechazó. En la Cámara de Casación, que es la instancia previa a llegar a la Corte, respaldó a los jueces, a los fiscales que concluyen el juicio propiamente dicho este viernes y después llegará el momento de fijar la fecha para lo que Cristina no quiere, que es la lectura de la condena. Este jueves Cristina reaparece en un acto público. El otro día vimos, el viernes pasado, ella en un plenario de la UOM, pero ahora aparece el Día de la Militancia, que recuerda el regreso de Perón a la Argentina. Estadio Único de La Plata, hoy se llama Diego Maradona. Se prevé una aparición de un estadio lleno, mueven todos, la cámpora, los gremios, los intendentes, y va a haber toda una estructura armada de doble cacheo, como si vas a la cancha en un partido de los que bien explica siempre Rolo, a ese nivel va a estar el control de la cámpora, de una empresa de seguridad privada y de la policía bonaerense. Ahí Cristina
va a hablar de esto que están contando Lucía y Rolo. Va a hablar de toda esta cuestión de la violencia política. Y es paradójico porque va a hablar de un acuerdo democrático que quiere, pero por otro lado habla de la violencia política que la termina relacionando al macrismo. A Milman, se la adjudica al PRO, a Caputo. Sí. Entonces ella dice, va a haber, quiero un acuerdo democrático, no sabemos con quién, porque si a la principal fuerza opositora le adjudica sostener esto, con lo cual va a ser importante. Yo creo que ella el otro día ya Alberto lo ninguneó directamente. No es que no le pegó, lo ninguneó. Me parece que el hecho de salud va a hacer que también se corra de una cuestión, pero ojo, porque el eje central de Cristina va a ser la violencia política en la Argentina y ella obviamente como víctima. Y quiero recuperar un tema que es escandaloso y es lo que están haciendo, o lo que vienen haciendo, por lo menos nos enteramos en una ventanita de 6 meses con los planes sociales. ¿Recuerdan que les contamos que de 1.000.000, casi 300.000 planes sociales, muchos de un plan muy importante que es el potencial trabajo, encontraron 253.000 completamente irregulares, que incluían que gente que había comprado dólares recibió el plan, que gente que había comprado un barco recibía el plan, gente que había comprado autos nuevos, flamantes, plan, muertos, 2.000 y pico de personas fallecidas, se levantaron de su tumba, fueron a cobrar planes, según el registro de datos cruzados de la AFIP con Desarrollo Social. Vamos a hablar con Guillermo Marijuán, que es el fiscal que hizo esta denuncia. Lo escuchamos, doctor Marijuán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué es lo último que se conoció con respecto a la investigación? Bueno, como usted señalaba, yo recogí en una investigación preliminar un informe efectuado por la AFIP, que es un entrecruzamiento entre el padrón del Plan Potencial Trabajo con las bases de datos que maneja el organismo público encargado de la recaudación impositiva. Usted también señalaba esos resultados que ponen a casi 260.000 personas en una situación donde no es compatible con los requisitos del plan, con las posibilidades para acceder al plan. Y a partir de ahí yo hice una denuncia que, porque entiendo que todas estas personas que se han presentado con conocimiento quizás y voluntad de defraudar al Estado Nacional tienen que ser investigadas, como así también puede llegar a avanzarse sobre los responsables en lo que tiene que ver con los funcionarios que no habrían hecho correctamente el control de las inscripciones. A ver, doctor Marijuán, para entender, ¿qué sospecha usted? ¿Quién hizo la trampa? ¿Los que recibieron el plan son a quienes hay que investigar? ¿Quienes dieron los planes? ¿De quién sospecharía usted? Yo creo que de ambas hipótesis que usted plantea podemos extraer elementos que nos permitirían avanzar. Yo creo que hay gente que sabe que no está en condiciones y se inscribe o tiene un allegado que le permitió llegar a alguno de esos listados que se entregaban en el ministerio directamente, y después está la falta de control. Estos planes no son novedosos para los argentinos. Desde el año 2001, cuando se implementó el plan Jefas y Jefe de Hogar, hemos tenido innumerable cantidad de denuncias y de inconvenientes con bajas que hacíamos con el entrecruzamiento del mismo padrón que ahora se está entrecruzando, que es el de los beneficiarios, con bases de datos. Pero el avance tecnológico y de modernización del Estado, se imagina que de 10 años, de 20 años a la fecha, nos permite tener bases de datos mucho más ágiles y mucho más rápidas, como las que tiene la AFIP, y esto no tendría que haber sucedido. Marijuán, pero una cosa, ¿por qué no están investigando o sí lo están haciendo a funcionarios? Porque hasta lo que sabíamos ayer, estaban investigando a quienes habían recibido o pedido estos planes sin tener las condiciones. Como le decía recién, no está centrado únicamente en quién está cobrando, sino la denuncia lo dice claramente, tiene que abarcar absolutamente tanto la inscripción como el perjuicio que después se generó.
Y después hay un aspecto sumamente trascendente, que es que dentro de pocos días, cuando llegue fin de mes, el Estado Nacional, para pagar estos 260.000 planes, que ya sabe por un organismo propio del Estado que son irregulares, tendría que desembolsar 7.400 millones de pesos. Y por eso la denuncia contiene un pedido de suspensión con un reempadronamiento. Ahí está, ahí hay una definición más también. Lucía. Doctor Marijuán, usted recién ponía el ejemplo de los planes jefes y jefas de hogar. Lo que uno entiende es que durante estos 20 años aproximadamente no se hizo más un entrecruzamiento o no se hizo otro entrecruzamiento como el que usted obtuvo y que terminó en esta denuncia. Es decir, esta ventana de estos 260.000 casos, ¿podrían replicarse en mucho más en años anteriores? Bueno, hubo una sucesión de planes, ¿no? Después de jefas y jefes de hogar desocupados, hubo otros planes y lamentablemente también, desde mi punto de vista, de una manera muy errónea, se cambió el ámbito de administración y de manejo de los planes del Ministerio de Trabajo y del ANSES, como estaba originalmente con aquellos planes, al Ministerio de Desarrollo Social. Y a partir de ahí, también la unidad que yo tenía a cargo en su momento, que después fui desplazado por la anterior Procuradora General de la Nación, perdió competencia porque solamente tenía un vínculo legal con el ANSES. O sea que los planes quedaron también prácticamente sin un control directo como se había instrumentado en aquel momento. Y eso fue una decisión política entonces por lo que usted plantea, porque si fue Alejandra Gils Carbó la que lo corre a usted de esa fiscalía especializada en ese control. Y los planes pasaron al Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que bueno, que igualmente hay que ver para adelante, hay que ver de qué manera podemos avanzar, no solo con las investigaciones, sino también evitar que existan estas investigaciones con un control suficiente, porque también hay miles de personas también en una situación de extrema pobreza que me imagino que tampoco... Pero acaba de decir usted, ¿cuánto es por mes? ¿7.000 cuántos millones? No, son 7.400 millones. Si usted multiplica 260.000 por 30.000 que se paga por este plan, que tendría que afrontar el Estado Nacional ahora a fin de mes, cuando tiene que liquidarse este plan, que hay que pagar, cuando ya tiene una alerta por parte de un organismo público del propio Estado Nacional que le dice, no, mira, que hay una irregularidad, por eso el pedido de suspensión. Bien. Y yo creo que para la funcionaria a cargo del Ministerio de Desarrollo Social esto es inevitable. Bien. No se puede obligar al Estado que desembolse algo ante una situación que ya está detectada como irregular. Bien, van a intentar frenar ese pago. Rolo, la última, vamos. Doctor, en base a lo que ya vio de información sobre este caso y en base a su experiencia, acá ¿se va a poder identificar a las personas físicas que recibieron cada uno de estos beneficios irregulares como las personas fallecidas que figuraban cobrando? ¿O hay una intermediación de organizaciones sociales y quizás de municipios que va a establecer una imposibilidad de llegar al fondo de la cuestión? Y en tal caso, si ellos pueden ser responsabilizados por esto. No, la pregunta está muy bien. Ya están identificadas, porque la AFIP, ya ha identificado con nombre, apellido, número de documento quiénes son estas personas. Nosotros no podemos acceder a ese dato aún porque está amparado por el secreto fiscal. O sea, tenemos el acceso a la parte macro, digamos, del informe donde se conoce el entrecruzamiento y los resultados, pero no el detalle de los beneficiarios. Pero obviamente esto, cuando el magistrado ordene el levantamiento del secreto, se va a conocer. Bien. Y no sé, que ninguna organización podría hacer nada por dejar o por tapar el asunto, porque realmente, les digo, a donde hay que avanzar en este momento es desde mi punto de vista, en la inmediata suspensión de los planes, y luego convocarlos judicialmente para que den las razones de por qué están ahí inscritos. Doctor Marijuán, muchas gracias. No, un gusto. Buenas noches. Bien, por supuesto nosotros intentamos comunicarnos con referentes del Ministerio y de movimientos sociales.
no quisieron hablar hoy, solo algunos trascendidos acerca de, bueno, hay que ver, son informes preliminares, dijeron de AFIP, le intentaron relativizar un poco el peso de lo que se viene descubriendo. Porque son muchos, no hay 308 casos, son 260.000 casos de irregularidades. Por mes, 7.400 millones de pesos. Pero además no es preliminar el informe de la AFIP, es concluyente respecto a esta ventana de tiempo que son 6 meses y este número que vos decías, las 200 casi 60.000 personas, representan casi el 20% de los beneficiarios de este plan. Y además, lo otro es que el detalle es bien específico, ayer lo contamos número por número, son 10 grupos al menos entre personas que están muertas, que tienen embarcaciones, que tienen 2 propiedades, que perciben, registran ingresos que duplican el salario mínimo vital y móvil, es decir, completamente fuera de lo que la ley indica para recibir un plan. Negocio con la pobreza, para sintetizar, lo escuchamos 100.000 veces y voy a decir, otra vez, ¿hay que decir eso? Sí, están robando con lo que poco que hay para, o lo muchísimo que hay en este caso, para asistir a los que más necesitan. Es un choreo, digámoslo con todas las letras. Mientras tanto, en el Senado, mañana se viene una jornada de batalla, porque Cristina sí o sí quiere avanzar con Doñate en el Consejo de la Magistratura. Sí, atención con esta información, porque acaba de salir el temario para la convocatoria a la sesión de mañana, y se incluye el Consejo de la Magistratura y sus designaciones. Hay un decreto de designaciones que no está firmado por Cristina Kirchner, sino por Claudia Ledesma. Primer dato a tener en cuenta. ¿Cuáles son las designaciones? Ledesma es la la mujer de Zamora. Sí, vicepresidenta provisional del Senado, es en la línea, digamos, de lo que es la autoridad del Senado, es la que sigue a Cristina Kirchner. ¿A quiénes designan? Uno imagina, después del fallo de la Corte, que dio marcha atrás con una decisión de Cristina porque básicamente dijo, estás haciendo trampa, Cristina Kirchner. Bueno, tiene que estar Luis Juez dentro de los 4 designados a ocupar el nuevo mandato dentro del Consejo de la Magistratura. Bueno, no. No está Luis Juez, hay 3 senadores que son del kirchnerismo, está justamente Martín Doñate de la Cámpora Río Negro, con lo cual está desoyendo el fallo de la Corte. La oposición se está enterando en este momento, probablemente Luis Juez se esté enterando ahora. ¿Qué va a pasar? Contale a Luis Juez que nos está viendo. Bueno, hablarle personalmente. Él preveía que para los próximos 4 años, en línea con el fallo de la Corte, él iba a ocupar este lugar en el Consejo de la Magistratura. Tenía que ocurrir algo que veníamos diciendo, que es un decreto de Cristina Kirchner. ¿Qué decide Cristina Kirchner? O sea, vamos a titularlo de este modo. Cristina desoye a la Corte. Y lo lleva al pleno del recinto. O sea, una vez más. Este decreto, junto a otros que hay que prestar atención, porque hay designaciones de jueces, Santa Cruz, también. por ejemplo, lo lleva al recinto, con lo cual va a haber senadores que levanten su mano, eventualmente los del Frente de Todos. ¿Es a modo de escenificación, de resistencia y provocación política a la Corte? Porque ahí maneja Rosati el Consejo de la Magistratura. Es el presidente de la Corte. Vos podés hacer la coreografía de las manitos que se resisten. Sí, está bien, después el Consejo de la Magistratura lo maneja Rosati, por lo menos lo preside Rosati. Que hay acá un conflicto de poderes. Acá hay una vicepresidenta que no está acatando un fallo de la Corte y que está llevando al Congreso a incumplir a el votar fallo de la Corte. Pero por eso mismo lo hace de esa manera que bien describe Jessica, porque lo que está diciendo Cristina es, bueno, esta vez yo no me peleo con vos, esta vez lo ponemos y lo votamos en el Senado. Y es más, no solo no lo firmo yo, sino lo firma mi segunda, que es Claudia Abdala, la esposa del gobernador santiagueño Zamora, un aliado acá. Entonces Cristina está planteando un conflicto de poderes. Va a la Corte tirándole el Senado o intentando tirarle el Senado por la cabeza. Es el argumento del kirchnerismo, es no se metan con... Esto lo define la política, esto no lo tiene que definir la justicia. Estoy dándote el argumento kirchnerista. Sin dudas, pero... Y así en este modo lo quiere resolver mañana. Si votan esta designación en el Senado, el Consejo de la Magistratura, la única alternativa que tiene es no tomarle juramento a quienes designen como representantes, con lo cual va a escalar el conflicto. ¿Quién gana? Porque acá había una decisión. La decisión era, juez tiene que estar en el Consejo. Si eso no ocurre, por la razón que sea,
Y bueno, hay una pulseada que está ganando Cristina Kirchner de alguna manera, de facto. Sí, porque sigue todo como está. Claro. Digo, este es el problema. Entonces, ¿cómo podemos titular? Esto es una escalada. Cristina está escalando el conflicto. Fuerte. Si bien vos podías sospechar, basta la historia clínica, digamos, del kirchnerismo contra fallos de la Corte, no deja de sorprender que den esta batalla ahora, seguramente también en respuesta a los considerandos del fallo de la Corte, que eran muy taxativos y fuertemente taxativos. Pero además viene en un escenario... Pablo contaba recién, reaparece el jueves, el viernes termina el único juicio por presunta corrupción que ella tiene. Se reactivó la semana pasada el análisis para saber si ella, Máximo y Florencia Kirchner van a ir a juicio oral por lavado de dinero. La Corte le falla en contra respecto a Luis Juez con términos muy duros. Bien. Básicamente lo que dice es que hizo trampa y que violó la Constitución siendo la vicepresidenta y la presidenta del Senado de la Nación. Es una escalada que lo que yo creo es que ya ni siquiera genera impacto ni en el Palacio, donde están los cortesanos, ni en Comodoro Pi, donde están los jueces federales que tienen en sus manos decisiones muy importantes sobre el futuro de ¿Qué significa que no genera Cristina. impacto? Que ya no genera temor, que ya no genera miedo, que ya no intimida como en otros momentos este tipo de escaladas del Poder Ejecutivo, del Gobierno Pero contra la ¿sigue funcionando justicia. el Consejo? ¿Va a estar operativo o no? No, porque van a designar a representantes, si todo se da como quiere Cristina, a los cuales el Consejo no les puede tomar juramento. Es Porque un la Corte organismo dijo que la representación se va a tenía que ser trabar de el otra manera. Consejo. Tampoco es que, Es otro organismo. ¿Te ¿Te está acuerdas cuando funcionando tanto? el Congreso no funcionó mientras todos ya estábamos trabajando? El Congreso era teletrabajo, había que llamarlos por favor, que se... Bueno, nada, se puede paralizar un organismo que cuesta además millones. Pero, señores, el planeta Tierra no tiene la gentileza de detenerse para observar desde el palco los problemas argentinos, sino que estamos, ojalá que no, pero en un borde muy finito de un desafío de Rusia que acaban de caer algunas bombas en Polonia, que es territorio ya de la OTAN. Es muy grave y esto es nuevo desde que en febrero se desató este conflicto por la invasión de Putin a Ucrania. Cayeron bombas sobre Polonia. No conocemos exactamente si fueron mandadas ahí, si fue un error, si fueron interceptadas. Para eso vamos a hablar con Fabián Calle, que es analista internacional. Fabián, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué pasó hoy? Interpretas vos. Todavía hay que hacer los peritajes, pero la OTAN, los países de la OTAN, Estados Unidos, que es el jefe de la OTAN, se inclinan por dos hipótesis. Uno, que haya sido un misil antiaéreo ucraniano, un SS-300 de la época soviética, que fue disparado. Acuérdense que este blanco en Polonia está a muy pocos kilómetros de la frontera y estamos hablando de misiles que tienen 200, 250 kilómetros de alcance. Puede haber sido un misil antiaéreo SS-300 ucraniano, que es el mismo que tienen los rusos, porque vienen de la época soviética. O la otra hipótesis es que ha habido un ataque, digamos, ruso hacia Ucrania. Hoy hubo un ataque de más de 100 misiles contra Ucrania. Kiev, sí. Y algunos, el SS-300 es antiaéreo, pero Rusia, como sabe que son viejos y son precisos, a veces los usa para blancos terrestres. Ha usado mucho para atacar blancos terrestres a distancia de 100, 200 kilómetros, alguno que se haya salido de curso o haya sido parcialmente interceptado. Todo indica que no es un ataque adrede, digamos, planificado, porque además el blanco no tiene ninguna relevancia. ¿Qué bombardearon de Cayó Polonia? sobre un pequeño pueblo de Polonia fronterizo, lamentablemente muertes, sí. mató a 2 personas. Y hoy, hace unos media hora, habló el premier polaco, que es un halcón antirruso muy importante, y dio un discurso bastante moderado, diciendo que se van a hacer los peritajes, que hay 2 muertos. Va a convocar seguramente el artículo 4 de la OTAN, que es que todos los miembros de la OTAN se reúnan para tomar decisiones. Es el grado inferior al artículo 5, que es ir a la guerra, todos juntos. Pero digo, Rusia no se pronunció al respecto, no dijo... No, Rusia dice que es un vector de la propia Ucrania que se desvió. Cuando uno ve los restos, las fotos que hay, claramente es un S-300. Los 2 países lo tienen, por lo tanto puede haber pasado cualquier cosa, pero no... Perdón, Fabián, ¿cómo un vector de la propia Ucrania? O sea que en realidad no es ruso el proyectil, o lo que decías antes, que Ucrania intentó desviar el A ver, el ataque ruso y SS-300 es terminó un en Polonia. misil que ya tiene 30, 40 años.
es de los últimos misiles antiaéreos que construyó la Unión Soviética, que parece ayer, pero se desintegró ya hace más de 31 años, ¿no? Y Ucrania tenía muchos de esos misiles, de hecho los sigue usando, que le quedó de la época soviética, y Rusia también. Rusia tiene modelos más modernos, los más modernos los usa para antiaéreos, y esos S-300, muchos los está usando para ataques a tierra, que no es su rol original. Entonces, los dos países tienen los sistemas de armas. Hoy hubo una lluvia de misiles de diverso tipo rusos sobre Ucrania. En un contexto así, con varios blancos cerca de la frontera con Polonia, puede haber pasado que haya habido un misil antiaéreo. Hoy la Fuerza Aérea Ucraniana derribó decenas de misiles. De hecho, ustedes pasaron recién un video de un misil crucero interceptado por los ucranianos. Esos misiles a veces fallan o golpean y la distancia, digamos, son 5 o 6 kilómetros, que no es nada a velocidad de 2.000 kilómetros por hora. Sí, veamos panorámicamente en dónde está parado Putin, porque mientras en Bali el G20 y los principales líderes le pidieron al canciller ruso por la paz, a los 3 minutos de esa reunión y ese pedido por la paz, cayeron un montón de bombas, y eso se puede interpretar como un desafío del propio Putin, las bombas sobre Kiev a puntos estratégicos, dejar sin luz a la mitad de la ciudad cuando se viene un invierno crudísimo, sin gas ni energía. ¿Es un desafío también al resto de los países y a la OTAN este bombardeo a pesar del pedido de paz? A ver, Putin está en una situación en el terreno muy complicada. Desde el principio de septiembre que el ejército ruso no para de retroceder. Digamos, la operación militar del otro día recuperó de un saque, digamos, casi un cuarto de todo lo que había conquistado Rusia desde febrero. La huida hacia la otra costa del río Dnieper es una operación muy humillante para el ejército ruso. Por lo tanto, en el terreno las cosas andan muy mal. Lo que le queda a Putin es esperar el invierno, que se limite las operaciones pesadas en el frente de batalla, y mientras tanto hacer la vida imposible a nivel de agua, a nivel de luz, a nivel de comunicaciones a Ucrania mediante ataques que no comprometan a su ejército, usando básicamente misiles. Está muy empujado por los halcones rusos que están hablando muy mal de Putin. Lo que está pasando con Putin es el dilema del sistema ruso. En el sistema ruso los presidentes que fracasan o que tienen problemas no se van a un lago a pescar y a escribir un libro poco vendido, los matan, ¿no? Entonces, es su supervivencia. Es su supervivencia. Lo que hay que entender es que la cúpula más chica que rodea a Putin y el propio Putin saben cómo es el proceso En Rusia hay sucesión. Lo que pasa es que la sucesión no es como en Occidente o en Europa. ¿Esta desesperación puede hacer que se ponga más agresivo Putin? ¿Esta desesperación por salvarse de él? A ver, hay una cadena de decisiones. Rusia no se va a suicidar para salvar a Putin, digamos, ¿no? Los poderes establecidos tienen una lógica que va más allá de un líder. Yo creo que lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, digamos, ¿no? ¿Qué es la puerta del cementerio en el contexto de esta guerra? Yo creo que la puerta del cementerio, a ver, Estados Unidos está trabajando fuertemente para una mediación. De hecho, hay mucho diálogo entre Estados Unidos y Rusia, que es el único interlocutor que Rusia respeta, Estados Unidos. El canciller Lavrov, cuando fue a Naciones Unidas hace unas semanas de Nueva York, se fue con agenda secreta 5 días a Washington y tuvo muchas reuniones no públicas en Washington. Diarios muy importantes de Estados Unidos que sabemos que publican editoriales dictadas por agencias muy importantes de Estados Unidos donde se mandan mensajes, piden negociación, piden que Zelensky acepte ciertas entregas territoriales. ¿Estados Unidos no quiere que Rusia sea demasiado humillada? ¿No conviene estratégicamente que Rusia quede en esa posición? A ver, Estados Unidos, un plan racional para Estados Unidos de largo plazo es primero que todo evitar un colapso ruso. O sea, si el colapso soviético fue peligroso, el ruso es peor todavía. Porque no hay unidad, ya no hay unidad que la pueda reorganizar. La Unión Soviética más o menos sus fragmentos giraron en torno de un imán que era Rusia. Ahora, si se rompe ese imán, es un país con 5.000 cabezas nucleares que queda a la buena de Dios, con eventuales guerras civiles. Por lo tanto, Estados Unidos sabe que su gran rival estratégico es China. Por lo tanto, después de varios años, van a pasar muchos años o no tantos, un post-Putin, Estados Unidos
la jugada estratégica que tiene es hacer a la inversa que hizo Kissinger en los 70. Kissinger atrajo a China contra la Unión Soviética. Ahora lo que hay que hacer es atraer a Rusia contra la Unión Soviética o al menos en una postura equidistante. Perdóname, decirlo de vuelta, porque a China... A China, digamos, acercar a Rusia contra China, o al menos que Rusia no sea un furgón de cola de China. El gran problema de la estrategia de Putin con este fracaso es que termina colocando como furgón de cola de China a Rusia, digamos, porque es el único que le compra material, es el único que le puede alcanzar finanzas porque está bloqueado de los dos grandes polos capitalistas, que es la Unión Europea y Estados Unidos. Estratégicamente no es bueno que China tenga un proveedor infinito de gas, de petróleo, de minerales a precio vil, digamos. Por lo tanto, Estados Unidos, las agencias permanentes de Estados Unidos, están pensando en el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo no conviene una Rusia destruida y conviene una Rusia que al menos, no digo se acerque totalmente a Occidente, pero que mantenga una especie de pivot, con lo cual China no la pueda comprar por dos monedas. Esta reacción de Estados Unidos de hoy ante lo de Polonia es porque lo tiene que hacer, no es tanto una preocupación, sino, atento a lo que vos decís, bueno, tiene que manifestarse, pero no es que está preocupada demasiado en que esto haya sido intencional. Estados Unidos lo que le está marcando a Putin es, mira, no te vas a salir con la suya, no te vas a quedar con el pedazo de pastel que vos pensás, te vamos a ayudar a dar una salida honrosa, te vas a quedar con Crimea, te vas a quedar quizás con alguna de las zonas que ocupaste en el 2014, pero empecemos a negociar. ¿Cuál es el problema de esta guerra? Que después del invierno no va a haber peleando 200.000 contra 200.000. Vamos a tener una batalla de 600.000 contra 600.000 o 700.000 contra 700.000. La guerra de este año, comparado con lo que vamos a ver después de abril, va a ser, digamos, una excursión de Boy Scouts. ¿Por qué? No entendemos. Por la movilización masiva de fuerzas. Digamos, Rusia ya está inyectando, muy mal entrenados y con mal equipo, en estas pocas semanas, 78.000 hombres en el frente. Nuevos. Para que tengamos una idea, la invasión total de Ucrania el 24 de febrero, Rusia usó solamente 160.000 hombres. Esta movilización parcial ya mandó al frente 78.000. Y te la planteo al revés. ¿Qué incentivos? Ellos, lo que quiere Estados Unidos está claro en lo estratégico con China. ¿Qué querría? ¿Cuál es una derrota digna para Putin? La situación de Putin es muy complicada porque fue por todo. Y además lo que hizo fue violar el consejo de los militares. Los militares rusos no están muy contentos, porque los militares rusos lo que le ofrecieron a Putin en febrero fue: hagamos una operación de 160.000 hombres maciza contra el este ucraniano. Y nos quedamos con la parte más rica de Ucrania, cerramos todo lo que robamos o que sacamos en el 2014, controlamos el mar de Azov y presionamos el sur de Ucrania, que es la zona con salida al Mar Negro. Bueno, Putin, como Hitler después de Francia 40, cuando empezó a meter el dedo y a cambiarle los planes a los generales, le dijo: no, vamos por toda Ucrania porque Ucrania cae como una pera madura. Por lo tanto, Putin tiene varios frentes abiertos, uno de ellos con el ejército. Digamos que se siente humillado, y se siente humillado por una operación que el ejército no planificó, que lo planificó Putin. Ni lo planificó, lo ordenó Putin. Pero entonces, no se le sublevan, Es muy difícil que se le subleve. Ahora, cuando las papas quemen y haya algún problema serio, el ejército no va a estar del lado de él. Y Fabián, ¿cómo sale entonces de esto Putin? En su frente interno, digo. Es muy difícil. Si él fue el que forzó al ejército a hacer algo que el ejército Es no muy quería. difícil, digamos. Primero que todo, porque los servicios de inteligencia rusos, ustedes se acordarán una famosa conferencia, un gabinete televisado que hizo Putin en febrero, donde les hizo hablar a todos los ministros. Sí. Un solo ministro dijo: si no hay otra opción, hagámoslo. Ese señor era el jefe de los servicios de inteligencia, que Putin lo humilló en clase. Ese hombre no era el ministro de Agricultura, era el jefe de los servicios de inteligencia. Y después lo que ha hecho es esconderse atrás de los militares. Cuando anunció el repliegue de las fuerzas en Kherson, metió al ministro de Defensa, el general, y puso al jefe de operaciones militares, que lo trajo de Siria, que lo llaman el carnicero de Siria, lo pusieron a que den la cara del retiro. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por este recorrido complejo, es atractivo de escuchar, es terrible lo que está pasando, una buena panorámica, gracias. Gracias a ustedes. Luis Juez
está escuchándonos. Hola, Luis. Hola, Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bueno, habrás escuchado, si mirás las noticias, habrás escuchado que va a insistir Cristina Fernández de Kirchner mañana en el Senado con Doñate y su nombramiento. ¿Qué te parece? Estoy en el Senado de la Nación, así bueno, era absolutamente predecible. Lo dije el día que estuve con vos hablando la vez pasada. Estamos frente a personas que no respetan la ley, que no respetan el orden, que no están dispuestos a someterse a los mecanismos democráticos. Se llenan la boca hablando de democracia, pero claramente tienen conductas autoritarias, fascistas, destituyentes. Hay que, te lo digo, tengo muchos años en el ejercicio de la profesión, no soy un especialista en la historia del derecho, pero no tengo conocimiento de una desobediencia de la autoridad de semejante magnitud y de semejante nivel de conflicto de poderes que se va a generar, ¿no? La verdad que son unos bárbaros, lo digo con todo respeto, con mesura. Probablemente no será la tranquilidad que tenga mañana en el cuerpo, en el recinto, cuando hablemos de este tema, pero son unos bárbaros, son unos salvajes increíbles. Esta gente van por todo en serio, ¿eh? Cuando dijeron que venían por todo, vienen por todo en serio. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué vas a plantear vos personalmente mañana? ¿Cómo te imaginas esa situación? Va a ser una sesión muy tensa porque claramente no nos van a dejar opinar, no nos van a dejar hablar. Fíjate un dato, Diego, un dato que no es menor y que habla del nivel de perversidad que tiene esta gente. Capaz que la palabra perversidad, bueno, pero es la que me viene en la cabeza. Ya le voy a preguntar a Tarico si se le ocurre otra. Pero digo, es antirreglamentario porque la presidenta del cuerpo lo que tiene que hacer conforme al reglamento de la Cámara es hacerle saber al presidente del Consejo de la Magistratura los nombres propuestos por los presidentes de las bancadas. Pero ella mañana lo va a someter al pleno del cuerpo. Va a llevar, por eso la gravedad institucional no tiene precedente. Vamos a entrar a colisionar uno de los, el Senado de la Nación, que es uno de los poderes, que es el Poder Legislativo, contra la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Va a querer legitimar un acto absolutamente irracional, ilegal, arbitrario. Va a querer legitimar un despojo, que es quitarle a la oposición una banca en el Consejo de la Magistratura, y va a utilizar como escribanía el Senado de la Nación. Mirá si no es perverso lo de Cristina. Esta mujer ha tomado el Senado, ha cooptado el Senado para resolver sus problemas personales. Acá se defiende, acá alega, acá ataca a la Cámara y al Tribunal Oral que la acusa, y mañana acá va a usar el Senado de la Nación, una institución que debería estar al margen de esta cuestión, para darle forma y formato legal a un terrible desacato. Sí, juez, dos preguntas. Uno, si hay ya una decisión de Juntos por el Cambio sobre qué hacer mañana, si ir a la sesión y dar el debate o si no asistir, si hay alguna definición al respecto. Y la segunda es si va a estar Cristina Kirchner, porque ella formalmente está a cargo de la presidencia de la Nación, con lo cual se planteaba la posibilidad de que no esté presente en la sesión. Y el presidente no está, ella está en ejercicio de la presidencia, así que fíjate que la convocatoria de la sesión de mañana y el tema del temario lo firma la presidenta alterna. No, en esto le cae como anillo al dedo, Alberto demoró su llegada a la Argentina, ella tiene ahí... Para esto va a utilizar todos los recursos. Uno de los recursos es hacerle poner la cara a la presidenta alterna del cuerpo para ella... el día de mañana no aparecer en el registro de la historia, diciendo no estaba yo estaba presidiendo la nación. Pero es de una barbarie pocas veces vista. Y van a asistir, perdón, la otra parte de la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Mañana, nosotros tenemos una reunión de bloque mañana a las 10 de la mañana, seguramente ahí tomaremos la decisión en el conjunto. Yo creo que es una sesión en la que no podemos no estar, aun cuando... Pero no podemos no estar porque esto hay que ponerlo en evidencia. Esto hay que decirlo. No sé, no quiero adelantar, te voy a decir cuál es mi opinión. Seguramente es la misma que sostender mañana en la reunión del bloque. Creo que es un momento para estar. Esto hay que poner en evidencia este nivel de locura y de colisión de poderes a la que nos va a meter el capricho de una señora
que está dispuesta a violar todos los preceptos legales y a desobedecer la máxima autoridad judicial. Vuelvo a repetirte, no conozco, no tengo precedente. Perdón, Pablo, sí. Ahora, senador, concretamente eso digo. Cristina quiere poner mañana al Senado a discutir el tema del Consejo de la Magistratura por una orden de la Corte. ¿Este conflicto de poderes intenta paralizar al Consejo de la Magistratura? Yo creo que sí, creo que en definitiva va a generar una paralización del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura deberá ver qué decisión toma, de qué momento. Te pregunto una cosa, Pablo, ustedes que son inteligentes ahí, que pueden razonar. ¿Cómo el devenir del tiempo puede convertir en lícito un acto ilícito? Pasó una semana, hace una semana la Corte le dice, este mecanismo de dividir el bloque es absolutamente inoponible. Ustedes tienen un engaño, una maniobra que pretende quedarse con un lugar que no le corresponde. Cristina deja pasar 8 días y vuelve a insistir con la misma maniobra que hace pensar que hoy esto es legal y la semana pasada era ilegal para la Corte. Y va a insistir en esa situación, entonces la Corte seguramente entraremos en todo otro tobogán de reclamos judiciales que seguramente paralizará, pero mientras tanto vamos a entrar en una colisión de cabezas de poderes en la presidencia del Senado con la presidencia de la Corte y la Argentina mirando cómo esta mujer convierte la Constitución, las leyes y las órdenes judiciales en absolutamente nada, en basura. Estamos complicados, estamos en las peores manos, realmente estamos en manos de gente sin ningún tipo de escrúpulo. Cuando dijeron, Diego, te vuelvo a repetir el concepto, que venían por todo, es la única verdad que cumplieron, vinieron por todo, no tenga duda. Pues eso le quería preguntar justamente. ¿Va a volver a plantear un reclamo judicial sobre lo que puede llegar a ocurrir mañana en el Senado? ¿Va a volver a judicializarse por su parte esta situación tan irregular que está protagonizando Cristina Kirchner? No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Yo no he venido al Senado de la Nación a actuar de empleado de esta mujer. A mí no me va a milanar sus gritos, su poder, su atropello, ¿no? Te lo digo, me podrá ir bien o mal en la vida, como me ha ido muchas veces mal, pero a mí no me va a amedrentar, ni me va a asustar, ni me va a acobardar. Claramente la voy a enfrentar en los estrados judiciales, en el recinto, si se anima a bajar al recinto, en todos los lugares como corresponde. Yo no voy a tolerar semejante falta de atropello, porque no por una cuestión personal. Sería un cobarde y no tendría cara para mirar el día de mañana a mis hijos diciéndole que esta mujer vino a mí, me pegó 4 gritos y me escondí abajo del escritorio. No se la voy a dejar pasar, como no se la dejé pasar estos 7 meses. Así que vamos a dar la pelea que tengamos que dar. No es por juez, no es por la minoría, no es por la segunda minoría, no es por la silla del Consejo de la Magistratura, es por la República. Esta gente, mirá, vos podés convertirte en un destituyente aún sin tener un tanque en la Plaza de Mayo. Y esta es una actitud destituyente, y esta es una actitud golpista, y esta es una actitud fascista. Desobedecer una orden judicial de la máxima autoridad judicial por parte de la Vicepresidencia de la Nación, la Presidencia del Senado, y utilizar el Senado cuando el reglamento claramente dice que lo único que tiene que hacer ella es comunicarle al Consejo de la Magistratura, pero utilizarlo de escribanía para que le den viso de legalidad y formalidad a un atropello a la justicia, realmente, me vuelvo a repetir el concepto, no tiene precedente jurídico en la República Argentina. Rolo. Juez, ¿y qué espera usted que haga el Consejo de la Magistratura si Cristina Fernández de Kirchner se sale con la suya? Porque cuando se designó a Doñate en lugar de a usted, se le tomó juramento y comenzó a trabajar como si fuera legítimo su designación. ¿Usted qué espera del Consejo y qué les va a pedir? Yo no soy de los que presiono a la justicia para ver si puedo sacar una ventaja, no tengo esa conducta. De hecho, que he tratado de ser lo más prudente y cuando me dijeron el otro día que había que presentar un escrito pidiéndole al presidente de la Corte que los tomara juramento, dije, hagan lo que tengan que hacer, cuenten con mi firma, yo no tengo una urgencia ni los voy a poner en ningún aprieto. Pero lo que dice Rolo está bien porque espera Luis Juez solidaridad, claro, por lo menos de los consejeros de Juntos por el Cambio. ¿Estás esperando, Luis, que ellos hagan tal o cual cosa, por lo menos para mostrar que están alineados con vos y con lo que dijo la Corte Suprema? Yo creo que si el presidente de la Corte
que es el presidente del Consejo de la Magistratura, firma una sentencia de la característica que firmó la semana pasada, con los fundamentos y con los argumentos técnicos, jurídicos, pero también de hecho, que manifiesta que no cambiaron absolutamente nada, sino que el capricho se vuelve a repetir ya ahora con una maniobra un poco más urdida, y le toma juramento, bueno, estamos en una situación compleja. Bueno, esto no es una cuestión de leguleyo, o sea, alguien me deberá explicar cómo este acto tiene viso de legalidad cuando la semana pasada la misma Corte dijo que era una maniobra, era un ardid, ¿no? A ver, la Corte había también dictado la reposición del procurador Sosa y Sosa nunca fue repuesto. El caso Badaro, ahí de los jubilados, tampoco se le acató ese fallo de la Corte. Es decir, ya hay antecedentes, Luis, del kirchnerismo desoyendo a la Corte y el mundo sigue rodando y el país sigue. Eso es lo raro, ¿no?, de entender que la Corte dé una instrucción y sin embargo pueda ser desoída. Osvaldo. Sí, juez, ¿se siente más acompañado esta vez por Juntos por el Cambio que en el momento que todo esto comenzó? Bueno, lo vamos a ver, Osvaldo, lo vamos a ver. Yo no es un problema personal, lo vuelvo a repetir, y yo las cosas no las pongo en planos personales. Pero tiene dudas por lo que es un problema institucional gravísimo. Pero tiene dudas por lo que escuchamos. Un problema institucional. Bien. ¿Cómo, sí, Osvaldo? Digo, pero tiene dudas por lo que estamos escuchando. Bueno, yo te vuelvo a repetir, no es una cuestión personal, es un tema institucional gravísimo. Yo sé lo que voy a hacer. Yo la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de una orden judicial. Ahí está. Por desobediencia a la autoridad. Yo ya puedo hacerlo, sí, puedo hacerlo. La Corte le ordenó la semana pasada en una sentencia con la composición anterior a la Corte. Hasta el 14 de noviembre estamos con esta composición. Del 14 de noviembre yo también fui propuesto para la nueva constitución del Consejo de la Magistratura. A esa orden de la Corte también le incumplió Cristina. Yo ya estaría en condiciones y claramente me voy a sentar a estudiar a ver cuál es la decisión, pero tengo claramente tomada la decisión de denunciarla penalmente. Pero bueno, ahora estamos frente a otro avasallamiento de Cristina. Vuelve a insistir con una mecánica, con la misma modalidad, y ahora sí, utilizando al Senado de la Nación para darle forma de legalidad a una irregularidad claramente demostrada por la Corte. Bien. Bueno, ahora habrá que ver. Yo creo que en esto vamos a estar todos juntos, porque la verdad, el atropello institucional que la vicepresidenta está cometiendo va mucho más allá del nombre propio de cualquier dirigente, de cualquier senador. Así que creo que en esto vamos a estar todos espalda contra espalda. Luis Juez, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Bien. ¿Qué pasa cuando la Corte Suprema da una orden o un fallo y el kirchnerismo simplemente dice, mira, Sosa no se lo va a devolver a su puesto de procurador, el caso Badaro? Mañana, para aquel que creía que ya estamos con clima del Mundial y empezamos a poner el foco en otro lado, mañana va a haber un escándalo. Sí. En el Senado de la Nación Argentina va a ocurrir algo que será escandaloso, que es el kirchnerismo diciendo, es una sugerencia de la Corte, no una orden. Así que no la vamos a cumplir. Lo que van a argumentar, y que esto fue discutido entre especialistas, constitucionalistas y demás, es si la temporalidad del fallo de la Corte era hasta el 18 de noviembre. Claro. La Corte habló de una cuestión de fondo, sí, pero específicamente esto puede abrirle una puertita, y esto es el día de la marmota. ¿Qué va a hacer el juez? Va a ir otra vez a la justicia, la Corte le va a dar la razón, y quiero aclarar un dato. Es la Corte la que toma juramento a los consejeros, no el Consejo. Es Rosati. Es Rosati, el presidente de la Corte. Lo cual, digo, es otro, ahí es otro el que tiene que accionar, pero esto va a terminar otra vez judicializado. Bien. Para un organismo que poco funciona. Porque también lo que hay que decir es que durante estos meses de reacomodamiento, el Consejo de la Magistratura tampoco ha hecho demasiado. Bueno, vamos a hacer una tanda a la vuelta. Ariel Tarico va a estar a través de alguno de sus personas, que yo no sé con cuál. Después de la tanda viene Tarico, dale. Tengo el dedo preparado desde el corte para decir... ¡Aló! Dieguis, cómo me mata tu mirada. Dieguis, es el perfume de tu piel. Usted se ponía... Qué bien que tal, qué nostalgia, Luismi de fondo, ¿no? Luis de León, Vélez. los 90. Sí. Usted se ponía bronceador Cotí
en la cara para ir a los boliches con el pelo medio larguito, ¿no? En los 90. Me lo acordás en Coconor. Sí, Qué en lindo. Coconor. A pizza banana iba ahí todo. Si te habrás embadurnado de aceite Hawaiian Corn. Yo no iba a la costanera, no. Ay, ¿a dónde? Las vinchas flugo que se ponía Qué lindo, El flugo. Qué época. Bien. Qué épocas, Bueno, pero bueno, hoy pero nos toca esto. ahora la toca. pile acá del Hotel de Bali. Después chusmealo por Instagram, vas a ver lo lindo que es. Y bueno, me agarró como esa nostalgia del 1 a 1, ¿no? Cuando se podía La ir. llamé a Mami Mo y le dije, a ver, nos tenemos que hacer un buen viaje familiar con el Pato, Malena, mi hijo Toto el rebelde. Che, quiero, antes que nada, por favor, no le digan más niño ñoqui en las redes porque le están haciendo bullying, ¿eh? Que trabaja en el sector privado. Pero lo que pasa es que... La vi a Yanina Latorre haciendo, Sí, haciendo un video burlesco. Pero y no me gustó él nada, nació, no hay que hacerle el ADN, porque No. nació ya mojándole la oreja al público en general, porque sale Bueno, diciendo a los está bolú cubriendo el que me... mundial. Ya larga, apenas lo conocen y ya su primera expresión pública es insultar. El fruto no cae muy lejos del árbol. ¿no? Y mi árbol es un manzano, vos sabés, ¿no? Pero bueno. Nada. Pero nadie puede decir que es adoptado. Tengo que ese nombrar a chico. mis sponsors, dale. Le sale humo. ¿Por qué no agradece como en Bueno, Mirta bueno. cuando va que agradece el vestido? Usted agradece. Un abrazo, un abrazo al Cheque Tapia que le consiguió las plateas ahí. Perdón, el Chiqui, perdón. El trabajo al nene. Pero bueno. Es todo. Che, canto. ¿cómo dio la infleta? ¿Cómo dio la infleta? Que hoy se Se me miró dio mal, 6-3. Y ahora, No, buen permítame número. decir esto. No. Esta es suya. A ver. Ya no es de Guzmán, A ver, no es de a ver. Batalla. Esta Sí, ya es total, esta es la primera, le diría que es Bueno. toda suya. Bueno, a ver. Estabilicé la macro, contuve el dólar que con Batakis estaba rumbo a los 400. ¿Y ahora? A ¿Cómo ver, estamos? 300, bueno, pero no es 400. No, pero ¿eh? nunca estuvo en 400. Bueno, por eso, pero el marido de Pampita, que le dan cámara permanentemente, decía que íbamos a llegar a eso. Y no. Estamos en Ahora 300. lo convencí a Xi Jinping de que nos habilite 5.000 palos más de swap. ¿Qué más querés? ¿Camarones? Pero escuche, eso es Y un todo eso en préstamo. 100 días. Honré las deudas con Edenor, sepan valorar. Cuando alguien encamina una nación, por favor. No vi Y después se meten con mi pibe que está laburando. La verdad que son de cuarta los medios. Bien, y Hace escuche- falta mucha pauta. Digo, hay que parar esto. Escúcheme una ¿No? cosa, usted lo notaba... Y eso que estoy más blindado que Biden, que el auto de Biden, ¿no? Pero bueno. Bueno, A ver. tuvo ahí un problema estomacal el presidente. ¿Usted lo Sí. saludó, lo fue a ver? Pobre el gordo. No. ¿Cómo Nah, lo- nos pegamos un julepe bárbaro. No, ¿te imaginás? Bien. No, la verdad que... Nada, hay que cuidarlo porque viste que él Somatiza. dice, la piloteo, la llevo yo. Y bueno, bien. Sí. Bueno, lo que Sergio. pasa que, viste, lo tenías acostumbrado. Bife con fritas, milanesa a caballo. Viste, es un Papa toro. rejilla, claro. Le Pero sacaron claro, la de papa golpe le rejilla. cambias la dieta y no, ahí es como que desbalancea, ¿viste? Que le cuesta. Bien. No puede estar a pollito. ¿eh? Muchísimas gracias, Claro. Sergio Tomás. Arrasó con el minibar igual. Ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Siendo las 22 y ahora viene Nico Wiñaski, le agradezco a Tarico y a todo su equipo. Cerramos y una entrevista con Horacio Rodríguez Larreta. Hasta mañana.